Para sacar una frase. Bueno. Vamos a ver cómo nos rinde. Hoy tenemos que hacer que nos rinda montones, entonces necesito que estén ultra mega participativos y necesito que estén súper activos en todo. La primera cosa que vamos a hacer, vamos a hacer una pausa activa de entrada, así como. Alejandra. Les recomiendo que se hagan por aquí cerquita porque es que voy a, no sé, ¿usted qué tiene en los ojos? ¿Qué tiene en los ojos? No, pregunto. ¿Usted alcanza a ver el detalle de aquí? ¿Te acercas? No alcanzo y eso que estoy cerquita, ¿no? Precisamente. Por favor, les voy a pedir que se hagan aquí relativamente cerca para que... Les minions. Mire que está quedando en video todas esas cosas que está diciendo. Modérese. Bueno, entonces, varias cosas. Entonces, primera cosa, pausa activa. Y es que ¿se acuerdan que se habían quedado mirando a Jenny? ¿Sí fue? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando del ángulo de visión? ¿Alguien tiene un cuadernillo de 12 páginas por ahí? ¿Que me presten? Deberían cargarlo siempre en los cucos, no sé, lo que sea, pero cárguenlos. Mándenle a hacer bolsillos a los cucos. Bueno, la pregunta del millón era sobre ¿por qué este formato para libros infantiles? ¿Se acuerdan que habíamos quedado en eso? ¿Por qué? ¿Lo pensaron? Para que distingan formas. Para que distingan formas. Cuadrado, triángulo, círculo. No, ¿por qué? Habíamos hablado. ¿Qué significa eso? Para que esté en todo su campo de visión. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En un libro infantil, lo que se busca es la mirada. Es decir, los niños, los más pequeños, normalmente no saben leer o están aprendiendo a leer. Normalmente, en los procesos de alfabetización, a uno lo voy a decir así, un poco castrando. En la medida que cuando uno está mirando cualquier cosa, pues uno la mira freestyle. Pero aprender a leer es que le enseñan a uno a que siempre toca empezar arriba a la izquierda y que toca moverse hacia la derecha y que toca ir de arriba hacia abajo y toca ir con un ritmo particular. Entonces toca leer de una forma. Y eso como que coarta un poco el freestyle que nos gusta. Cuando uno diseña libros para niños, imagínense que cuando tengo esto, efectivamente esto tiene una visión, ocurre una visión panorámica. Hicimos el ensayo, si se acuerdan, de ver cuál era el ángulo de visión que tenían y nos dimos cuenta que uno no tiene casi visión periférica vertical y que tiene más visión periférica horizontal, pero que de todas maneras a la hora de ponerle atención a algo, inmediatamente el cerebro selecciona lo que estoy viendo y vuelve difuso todo lo demás. Ese acto, pues a lo que se dedica es a mirar la mirada concentrada. Cuando ustedes han ido a un paisaje o van a un sitio de paseo y viendo un paisaje, fíjense que uno se pone en modo Transmilenio, ¿sí? Que es esa mirada un poco perdida. Y cuando uno está mirando un paisaje, uno no mira un paisaje en global, sino que uno empieza a mirar detalles. Y la mirada baila por el cielo. Entonces mire el bosquecito allá, y mire el cielo, y mire la montaña, y luego voy para allá, luego voy para allá, luego voy para acá. Un poco, la idea es que cuando se diseñan libros para niños,
este formato como que cumple las expectativas de esa visión panorámica. ¿Sí? Mientras que un formato vertical al abrirlo queda casi cuadrado, ¿sí? y no es amplio horizontalmente, este formato al abrirlo pues nos da ese widescreen, llamémoslo de alguna manera. Y eso hace pues que sea mucho más, no solo atractivo, sino voy a llamarlo llenador, es decir, como que llena todo mi campo visual. Obviamente si el formato es muy chiquitín, pues uno lo coge así, pero pues si el formato es no gigante, pero suficiente, recuerden que los procesos de mirada son a 30 centímetros de distancia, más o menos. Entonces, si yo tengo mi libro a 30 centímetros de distancia, un formato así más o menos llena el espacio. Entonces, de alguna manera, el diseño de libros, particularmente los infantiles, tiene una razón de ser. Si se dan cuenta también, hay muchos, yo los llamaría mitos alrededor de cómo diseñar cosas para niños. Pues normalmente se dice, vamos a usar letras grandes. ¿Sí? Entonces, y además se escogen letras básicas pensando un poquito en lo que usted estaba diciendo de los círculos, cuadrados y triángulos. Pero es curioso porque ese tipo de letras, como la Century Gothic o como la Vanguard o todo ese tipo de fuentes geométricas, lo que hacen es confundir más a los niños. ¿Por qué? Porque son palos y bolas, bola, palo, 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 bola, palo, 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 bola. Y si no tienen rasgos diferenciales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que una B y una D volteadas no son lo mismo en otras fuentes que no sean, ¿sí? No es bola palo, sino que las serifas, cierto tipo de remates o de cortes generan la diferencia y esas diferencias ayudan a que una persona que esté leyendo logre diferenciar más fácilmente los caracteres. La otra es diseñar letras de, no sé, 20 puntos, 24 puntos. Y el problema de los niños no es la visión, bueno, en general. ¿Sí? No. El problema de un niño no es que no vea la letra, el problema de un niño es la extensión de la letra. Si yo le pongo un texto estilo esto a un niño, se aburre. Pues es lo mismo que pasa cuando yo les pongo un texto extenso con ciertas condiciones, uno se aburre. Entonces, normalmente uno lo que busca es longitudes cortas, más imagen, y como estamos en los procesos de formación, pues cosas que les permitan a ellos ir practicando ese tipo de lecturas. Fíjense que entre más va creciendo uno, los libros se van haciendo más verticales. Cada vez se van volviendo más verticales. Hasta ahí, más o menos claro, ¿me creen? Lo que vamos a hacer hoy es que les voy a explicar qué habría que hacer para hacer el libro, si algún día les toca hacer un libro, en ese caso. Entonces vamos a mirar como ciertos procesos y condiciones que ustedes deberían tener en cuenta para hacer el libro. Entonces, si tienen ahí con qué ir anotando, igual va a quedar el video, pero sin tener que subir la maleta a las veces. Comida al lado de un libro, eso es como... Sí, eso es como... No sé qué analogía horrible se me ocurre. ¿Qué tienen los ojos? Okay. No sé qué tienen los ojos. Nada. 2020. No sé qué es eso, pero 2020. ¿Usted qué tiene en los ojos? Nada, cero. No sé qué tiene en los ojos. Miopía, astigmatismo. Y no usa lentes. Bien, gracias. O sea, está esperando así que se vuelva bien intenso para decir, ay, ahora sí vas a hacer muchas veces. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, Alejandra, le voy a pedir en un ratito que se pase para acá, ¿vale? Entonces, ahorita vamos trayendo sitio.
Ustedes dirán, ¿por qué? Ahora hay que entenderlo. Listo. Para hacer el proceso, para empezar a hacer el proceso, ustedes ya fungieron de editores, es decir, hicieron el trabajo de un editor, o espero que ya lo hayan hecho. Si ustedes todavía están pensando, Oscar, se me ocurrió un tema, van tarde, ¿sí? O sea, ya van colgados. Oscar, es que tengo una idea. No, o sea, el tiempo de las ideas ya está pasando. Ya, de hecho, si esta semana termine de ocurrir, y no tienen un tema y unos textos definidos, sí, es la sensación de una bola de nieve que se viene así de frente. Entonces, por favor, quienes estén colgados en ese tema, definen. Ay, es que no sé si este tema. Lancen una moneda. Ese tema. ¿Okay? Porque no nos podemos quedar dilatando hasta que encontremos el tema perfecto con los libros perfectos. O sea, nos toca tomar decisiones. A la hora de hacer un libro, entonces la primera cosa que van a tener que hacer en el proceso de diseño es entender su texto y definir las categorías de información que su texto va a tener. Voy a dar un ejemplo. En mi libro, en este, cosas incómodas. En mi libro está dividido en secciones y cada sección, pues este no es mío, igual. Es mío porque lo compré, pero en este libro hay una división por secciones y cada sección tiene capítulos. Esa fue la forma como se les ocurrió distribuirlo. De repente ustedes solamente tienen capítulos, de repente tienen grupos, secciones, y hay personas que me han planteado la idea de secciones, como de momentos. Ayer estaba diciendo, ay, es que se me ocurrió hacer un libro sobre los 7 pecados capitales, y entonces tengo una sección, yo sé, ya hay unos que llegan. Entonces tengo capítulo pereza, y ahí tengo 2 o 3 cuentos. Capítulo o sección gula, y ahí tengo 2 cuentos. Sección lujuria, y ahí tengo 3 cuentos, etcétera, etcétera. Entonces tengo secciones y entre las secciones tengo capítulos. Y puede ser que un cuento dentro de su propia estructura tenga capítulos o momentos, llamémoslos así. ¿Sí? Puede pasar. Entonces, esas son las cosas que me toca identificar. Este libro, por ejemplo, tiene secciones y dentro de las secciones tiene capítulos. Y ellos pues decidieron que lo iban a marcar de una manera. Ya hablamos de la graficación, ahora estamos hablando de identificar los niveles de información. Y tengo títulos y tengo cuerpo de texto. Y tengo otra cosa que llaman folios. Los folios son la numeración, los números de las páginas. Aquí vale la pena hacer notar que todas las páginas se numeran, pero una cosa es la numeración y otra cosa es la foliación. Aunque la página de cortesía es la página 1, no tiene folio, o sea, se numera, pero no se folia. ¿Ok? Entonces, en general, todas las páginas de protocolo, las de entrada, no tienen folio, aunque sí tienen numeración. En este caso, como ya estoy en la mitad del artículo, pues ya del contenido, ya tengo foliación. Pero miren, además, parte del proceso es que estoy identificando que dentro del cuerpo de texto hay variaciones. Por ejemplo, en este caso, la variación es que hay una cita. De repente en los libros que ustedes estén haciendo no hay citas, pero se me ocurre. Dentro del libro hay un libro que se llama El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe, y en ese cuento hablan de una carta. Y entonces está el texto de la carta. Entonces yo como diseñador digo, está el cuerpo de texto de la narración,
pero necesito un cuerpo de texto adicional para que la gente se dé cuenta que una cosa es la narración y otra cosa es el texto de la carta que está dentro de la narración. De repente hay diálogos. Entonces hay cosas narrativas y hay diálogos. Entonces a los diálogos les doy un manejo un poquito diferente, mientras que al cuerpo de texto le doy un manejo diferente. Quiero que noten, por ejemplo, lo siguiente. Cuando yo miro los cuerpos de texto, aquí me queda perfecto. Miren que el cuerpo de texto empieza con sangría. Sangría de primera línea, que es ese empujón que se le da al texto. ¿Sí lo ven? Pero fíjense que aquí no hay sangría. ¿Por qué no hay sangría? Porque está después del título. Entonces, normalmente a ese párrafo que está justo después del título se le da una cosa. ¿Para qué sirven las sangrías? Para decir, aquí empieza un párrafo. Pero pues después de un título es muy claro que ahí empieza un párrafo. Entonces, fíjense que este está sin sangría. Eso quiere decir que esto es un cuerpo de texto, una variación del cuerpo de texto. El cuerpo de texto normalmente es así, pero tengo una variación que es esta, que habitualmente se le llama el primer párrafo. ¿Ok? Miren además que entre los cuerpos de texto tengo esto. No sé si lo ven. Y es que tengo una lista. Y miren que la lista se comporta diferente al cuerpo de texto. Está dentro de la numeración. Ahora, hago aclaraciones así rápidas. Normalmente nosotros, cuando estamos escribiendo, si están escribiendo un texto de, no sé, para humanidades o cualquier texto que estén escribiendo, a veces ustedes tienen que enumerar cosas. Y ustedes a veces escogen viñeticas, o sea, eso lo llaman viñetas o motas, el cubito, el cuadradito, el circulito, ¿sí? O a veces escogen números. ¿Por qué escogen unos u otros? Tal vez números como como cuando es una lista de cosas que dan uno después otro, después otro, y categorías y como para cosas que son como no tienen un orden específico. Ese es el uso. Entonces, cuando ustedes estén construyendo listas, hay listas que podríamos llamar numeradas y no numeradas, ¿sí? O viñeteadas. Las listas no numeradas, ¿cuándo las uso? Cuando no, esos elementos que estoy listando no implican un orden. ¿Cuáles son los ingredientes para preparar una sopa de minestrone? Entonces, tal. Si pongo el tomate antes de la albahaca, no pasa nada. Pero si yo estoy diciendo cuál es el proceso para preparar la sopa, ahí sí necesito numerales, porque primero tengo que hacer una cosa antes de otra. Entonces, uno no usa indiscriminadamente números o letras, 1, 2, 3, 4, o ABCD, o a veces punticos. Los punticos se usan en unos casos y las numeraciones se usan en otros casos. Entonces, ténganlo en cuenta en tipos editoriales. A veces cuando uno está haciendo textos para, sí, cuando estén haciendo investigaciones, estén haciendo todo ese tipo de cosas, hay unas normas, ¿sí? APA y cosas así, que le dicen a uno ponga números, pero editorialmente no tiene sentido poner números porque no hay un orden. Hasta ahí, clarísimo. Miren además que aquí tengo cuerpo de texto, lista, numerada, intertítulo, que nosotros habitualmente los llamamos subtítulos, pero subtítulo se le llama a una especie de titular que va después del título. Antetítulo, esto se ve mucho en periódicos, antetítulo es una especie de llamado que va antes del título. Intertítulo son una especie de títulos, comillas, que van entre el texto y que parten la dirección del texto. Estamos hablando de una cosa y pongo un intertítulo, entonces cambio la dirección de lo que estoy diciendo. O el enfoque, o el narrador, o etcétera, etcétera. Miren además que aquí tengo
pies, tengo los folios y tengo las cornisas. ¿Qué es una cornisa? La cornisa son esos texticos que dicen, este es el libro tal del autor tal. Probablemente, como esto es una antología, debería decir el nombre del cuento y el nombre del autor. De repente en una página y en la otra página debería decir el nombre del libro, por ejemplo. Entonces, esas son cornisas. Dentro de una página, normalmente yo pongo, miren cuántos niveles de información he mencionado. Entonces, dentro de una página, normalmente yo tengo dos cosas para poner. Uno, la información, y dos, lo voy a llamar la señalización. Entonces, cosas que están relacionadas al contenido y hay cosas que no están relacionadas al contenido, como el folio. El folio no tiene nada que ver con el contenido, tiene que ver con la señalización del libro, llamémoslo así. Entonces, hay cosas externas al contenido e internas al contenido, pero igual son elementos gráficos que tienen un nivel de información y de visibilidad dentro del libro. Entonces, es muy importante que como primera tarea ustedes identifiquen todos esos niveles. Aquí tengo pies de página, por ejemplo. Sí, miren esto de acá. Miren esto de acá. Y aquí tengo unas cosas que son pies de imagen. Son llamados a estas cosas. Estos son pies de imagen. Ok, entonces, todo tipo de cosa que requiera su texto, de arranque, de final, de notas, de pies, diálogos, etcétera, todo hay que registrarlo. Entonces, técnicamente, cuerpo de texto y sus variaciones, niveles superiores al cuerpo de texto, intertítulos, subtítulos, títulos, entradillas, destacados y variaciones que puedan tener entre ellos. Textos que vayan hacia abajo del cuerpo de texto, pies de página, pies de imagen, créditos de imagen, etcétera, y variaciones que puedan tener, son niveles de información hacia abajo. Y niveles que están exógenos o externos a el contenido, los folios, las cornisas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que solamente mencionando así, atacado de la risa, debo haber mencionado unos 12 o 13 niveles de información diferentes. O mismos niveles de información con variaciones. Es muy importante que para sus cuentos ustedes establezcan ese inventario. Ese inventario es radical porque a partir de eso es que nosotros vamos a hacer las pruebas de texto, las páginas tipo y finalmente vamos a hacer el archivo InDesign que nos va a permitir construir la publicación. Si no tenemos eso, nos va a pasar algo terrible y es que vamos a empezar a trabajar en el archivo InDesign y mientras vamos trabajando nos toca irnos inventando cosas. Como, ay, me faltó tal cosa. Entonces me toca inventármela en el camino y van a perder muchísimo tiempo y no van a alcanzar a hacerlo. Profe, ¿cómo sería el inventario de esas cosas? O sea, tipo, poner cuáles son todas las cosas que pertenecen a títulos, cuáles son todos los elementos. Yo recomiendo que ustedes arranquen desde el cuerpo de texto. Entonces digan, hay un cuerpo de texto. Sí o sí, todos van a tener cuerpo de texto, pero van a tener variaciones sobre ese cuerpo de texto. Por ejemplo, otras variaciones que se me ocurren. Tengo el cuerpo de texto, tengo un texto en inglés y un texto en español. Porque por alguna razón decidí ponerlo en dos idiomas porque es importante para lo que estoy haciendo. Entonces, yo no puedo tener un cuerpo de texto que sea inglés y español por unas razones que les explicaré más adelante. Entonces, tengo que hacer un cuerpo de texto para inglés y un cuerpo de texto para español. Además, que si yo soy lector, imagínense que estoy leyendo estoy diseñando la programación del Museo Nacional, que es un museo muy visitado por extranjeros. Si yo estoy leyendo, yo de primera vista debería poder identificar qué es lo que yo debo leer. Yo no es que empiece a leer y diga, no entiendo, es que es inglés. ¿Sí? Sino que visualmente debería notarse la diferencia entre los dos idiomas. Por color, por tipografía, por variaciones en el texto, es decir, itálica y no itálica, no sé, por muchas razones. De repente uso la misma fuente. Por aquí traje la Rotis, entonces en inglés escribo en sans serif y en español escribo con serif.
pero tengo que entender que son dos cosas diferentes. Y ahí entonces empiezo a mirar todas las variaciones que hay en el cuerpo de texto. Primer párrafo, listas, bla, bla, diálogos, citas, etc. Luego miro los niveles hacia abajo y voy haciendo una lista. ¿Sí? Hay gente muy organizadita que va metiendo todo eso en Excel. A veces ayuda a tenerlo ahí como medio organizado. No es tan horrible Excel. Y dicen, entonces tengo pies de imagen. Dentro de los pies de imagen tengo variaciones. Sí, no sé. Tengo folios. Hay otro tipo de cosas que pueden aparecer en un libro, como bibliografías. Otro tipo de cosas. Y luego miro los niveles hacia arriba. Pero todo empieza siempre desde el cuerpo de texto. Y cuando vayamos a hacer las pruebas de texto, todo empieza desde el cuerpo de texto. Es decir, yo no empiezo de grande a chiquito, sino empiezo en el cuerpo de texto y voy hacia arriba y voy hacia abajo. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, ahora que me hicieron mi hojita chévere. Alejandra, venga para acá. Venga con silla, por favor. Les presento a Alejandra. Alejandra es Visión 2020. Nos acaba de decir. Entre por ahí. Esto va a estar bueno. ¿Salimos? Sí. Entonces, su merced, la necesito ultra concentrada en ella. Su merced, lo necesito ultra concentrado en ella. Su merced, ¿alcanza a ver esta letra de aquí? ¿Quién es su merced? Acérquese. Entonces, yo le voy a pedir a Alejandra que lea mentalmente un texto. Y quiero que, por favor, todos ustedes, en la medida de lo posible, miren los ojos de Alejandra. Alejandra, entonces le voy a pedir, por favor, es que no lea así hacia abajo, sino que lea así hacia arriba, pero que no se tape los ojos con. Y le voy a pedir que lea este texto acá. ¿Ok? Arranque, tranquilo. Ya se asustó. Entonces, por favor, miren los ojos de Alejandra. Yo diría que un poco más arriba. Eso. Para que lo miren. Y cuando yo empiece, espérenme, cuando yo cuente 3, 2, 1, lo que vamos, quiero que todos miren los ojos. Ya miren. Hágale 3, 2, 1. Vale, eso me hace. ¿Qué notan? Así, Sí. ¿Cuál máquina de escribir? Algo así. ¿Qué más notaron? Cuando termina una línea se vuelve rápido. Se vuelve rápido. Ok, ¿qué más vieron? Sí, no, pero no vieron así nada raro. ¿La vieron equivocarse? Ah, sí, sí, porque te quedaste un momento y después te volviste y seguiste. No sé si se dieron cuenta. ¿No? Miren que el ojo hace esto. O sea, uno sospecharía que el ojo va en versión fluida, pero no, el ojo siempre se mueve como así. Y cuando estamos leyendo, no solo Alejandra, sino todos los humanos que leemos, hace esto. A esto se les llaman cuomas, o también los llaman saltos sacádicos. Y básicamente
cuando uno aprende a leer, si ustedes recuerdan, uno empieza aprendiendo a leer letras. A, sí. Después uno empieza a evolucionar y empieza a leer sílabas. ¿Sí? Entonces, mi, ma, sí. Y después uno empieza a leer palabras. Es un proceso no solamente de visión, sino de cognición. Es decir, mientras uno va familiarizándose con los caracteres y aprendiéndolos y sabiendo, fíjense que ahora uno ve palabras y ya las lee casi de golpe. De hecho, ustedes en el nivel de lectura que están, porque ya están en universidad, ¿sí? Algunos leerán más, algunos leerán menos, es decir, algunos tendrán chocolatina, otros menos chocolatina, pero de alguna manera todos tienen un cierto mínimo básico de lectura y eso quiere decir que cuando ustedes leen, su campo de visión se va ampliando un poquito, entre más lee uno y cada salto detecta una cantidad de caracteres determinada, una cantidad de palabras. Eso quiere decir que ella y todos vamos leyendo y vamos mirando por saltos. Seguramente a ustedes les ha pasado que se encuentran con palabras que nunca en la vida habían visto o leído, entonces uno va, y entonces estaban las defenestrar. Y como no conocemos la palabra, cada vez que nos la encontremos nos vamos a trabar. Es muy recomendable que cuando ustedes encuentren palabras que no conocen, las busquen y entiendan su significado para que al momento de leer, primero, pues empiecen a familiarizarse con esa forma nueva, es como ver un cuadro nuevo, una cosa que uno nunca ha visto, y que la asocien con un contenido para que la lectura se vuelva mucho más fácil. Entonces, de manera que uno está, y entonces lo fue a defenestrar, y después uno dice, no, entonces vuelvo a leer el texto, y entonces lo defenestró, y luego y entonces lo defenestró, y luego uno va leyendo, entonces lo defenestró. Y cada vez se vuelve más ágil y más hábil leyendo. Su tarea es que va a contar los saltos de ojo que hace Alejandra. ¿Okay? Pero como de final de línea a la otra o No, todos. todos. O sea, imagínense a Catherine Warman saltando. Y su merced va a golpear en la mesa, ¿sí? Con tranquilidad. Va a golpear en la mesa cada vez que ella cambie de renglón. Cada vez que usted oiga el sonido de, usted vuelve a empezar. Sí, entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿sí? Necesito es que trate de llevar mentalmente, igual no van a ser 20 líneas, pero que trate de llevar mentalmente la cantidad, el número, 4, 3, 5, 8, no sé. Entonces, ya mira. Alejandra, el mismo párrafo, por favor. Perfecto. ¿Están listos? Sí. 3, 2, 1. Alejandra. La veo. Sí, no. Gracias. Más o menos, ¿cuántos saltos? Está bueno el texto, ¿no? Sí, yo leyendo. ¿Todos o entre como? No, en promedio, 7. ¿cuántos hizo? 7 saltos 7. por línea. Ajá. Más o menos. Entonces, cada vez que usted golpeaba, era como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Sí, imagínense haciendo. Y no sé si se dieron cuenta que aunque era lento, había un ritmo, ¿no? Su merced, le voy a pedir un favor.
lee esta de acá cuando yo le diga. Mismas misiones. Misma misión. Todos atentos. 3, 2, 1. Gracias. Más o menos. 3. 3. ¿Vieron el ritmo? ¿Qué cambió? ¿Cómo le fue leyendo el primer párrafo? Ahora hablemos emocionalmente de esto. ¿Cómo le fue? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Sí, está fácil de leer. ¿Está fácil? ¿En serio? Pues, o sea, en cuanto a palabras desconocidas, Ah, bueno. Pero, ¿qué tan cómoda se sintió leyendo ese texto? pues Bien. no, pues sí, pero no me podía concentrar mucho porque como pues están entonces no me podía concentrar. ¿Se equivocó leyendo líneas? O sea, ¿le pasó que usted estuviera leyendo y cuando volvía a la primera línea se saltaba una línea o volvía a la primera? No. ¿No? Curioso. ¿Qué notaron ustedes? ¿Ququé cambió? Les voy a, perdón, 2 segundos. El primer texto que ella leyó fue este. El segundo texto que ella leyó fue este. Coordina la cantidad de palabras que tiene que. Entonces, cuando uno lee, uno arma un ritmo. Y ese ritmo es muy importante para sostenerse. Por favor, otra vez, vamos a hacer un ensayo. Tres, dos, 1. No veo. Creo que está haciendo como. Sí. Es que no sé si esto es un cambio de movimiento. Sí, Gracias. está cambiando. ¿Qué está leyendo? Ah, con razón tú dices. Sí. Fíjense que su ancho de mirada, curioso hablar de cómo es tu ancho de mirada. Si necesita una conversación con alguien, uno es, ¿qué signo eres y qué ancho de mirada tienes? Su ancho de mirada es mucho más amplio que esto. Entonces fíjense que en este caso el ojo ni siquiera hace esto, sino que es casi una mirada vertical. De todas maneras, leer este texto es súper incómodo, porque uno es como, yo estaba en el cuando, en la, ira, ura, ¿ah? Sí, es decir, uno se va trancando porque no se acaba una idea, Se cortan las palabras. se cortan las palabras. Entonces, voy a pedirle un favor enorme. Por favor, otra vez, de por Dios. 3, 2, 1. Sí. Muchas gracias. ¿Cuántos más o menos? 4. 4. ¿Cambió en algo su lectura? ¿Qué cambió? Pues iba como más lento porque la interlínea está muy preparada. Entonces, pues me demora un poco más en ir hasta. ¿En serio? Sí. Yo diría exactamente lo contrario y las pruebas dicen lo contrario. Les cuento, miren el texto que está leyendo. El ancho de columna es el mismo que este. Pero esta letra es un puntico más grande y el interlineado es bastante más amplio.
según la evidencia, Leyó más rápido. Bueno, leyó más. los cambios. Es decir, por cada renglón aquí, usted saltaba 7 veces. Por cada renglón aquí, usted saltaba 4. Según las cuentas, ¿sí? Entre 4 y 5, digamos. Y el ritmo fue un poquito más acelerado, ¿sí? Aunque este estaba como en las drogas en este momento. Es que parpadea más. Pero aumentó. Entonces uno dice, pero si es el mismo texto, es el mismo ancho de columna, ¿por qué lee más rápido en la segunda opción? ¿Sí? A pesar de que usted sienta que no, leyó más rápido en esta opción. Y la razón básicamente es porque como el renglón es tan angosto, cuando yo miro letras, las letras, si quiere varias. Muchas gracias. Cuando yo escribo, mira, pues ya saben qué dice ahí, pero miren lo siguiente. ¿Qué dice arriba? Mínimo. ¿Qué dice abajo? Ni idea. O sea, sabemos que dice mínimo porque me acabo de lo borrar. Pero realmente si llega otro humano por esa puerta y le digo qué dice abajo, o alguna cosa así, o li, o no sé. Entonces, ¿qué pasa? Los caracteres latinos están diseñados para que uno los lea, para que uno lea o perciba la parte superior de la letra. Eso es lo que los hace diferenciables, no la parte inferior. Al tener interlineados muy cerrados, lo que estoy haciendo es que estoy poniendo información acá. Y estoy impidiendo que el ojo identifique estas formas. Eso hace que al ojo le toque leer con mucho más cuidado para estar seguro de que está leyendo lo que está leyendo. Al ampliar el interlineado, ya esta línea no invade tanto de esta y es mucho más fácil reconocer las formas de ahí. Entonces, cuando salta, salta más. Y en un solo golpe de vista puede ver más caracteres e identificar. Y eso permite que tenga una lectura un poquito más rápida. ¿Hasta ahí más o menos claros? También pasa otra cosa, y sobre todo con una columna así de ancha. Y es que cuando uno lee y la vista o el ojo trata de volverse este renglón, como el renglón es tan delgadito, uno se pierde. Es decir, si han oído el término de hacerse el de la vista gorda, es porque la vista es gorda. Y necesita espacio para devolverse. Al no tener espacio, es muy fácil que uno se salte el renglón o vuelva a leer el mismo que está. En los primeros 3 renglones es fácil porque uno tiene de referencia el comienzo del texto. Pero si yo ya voy aquí en la mitad, es muy fácil perderse. Entonces, es enormemente recomendable tener mucho cuidado, y aquí voy a poner mi directora de cámara, por favor. Entonces, así usted puede tilear y aprieta. Y voy a hacer esto. Entonces tengo 8 en 10, 8 en 8. A ver, ¿dónde está? ¿A dónde fue a parar el otro? Es que ayer me lo desordenaron y quedé en la mano. 9 en 12, 9 en 12, 9 en 12. Esto no es por acá.
Espérenme 2 segundos. 10, 12, 12, 14. Esto lo tenemos para una cosa. Esto lo tenemos para otra cosa. Tenemos hoy. Seguramente va a ser la última hoja que voy. No lo encuentro. Aquí estamos, obviamente, la última que voy. En este caso, mi diagramación la hice así, es decir, solamente para la experimentación. Mi diagramación la hice así. Agarré una hoja carta, le puse unas márgenes y dividí el espacio en 7 columnas. Está dividido en 7 columnas. De manera que cuando puse el mismo texto 6 veces y dije 6, una columna de ancho 6 y una columna de ancho 1, una columna de ancho 5 y una columna de ancho 2, una columna de ancho 4 y una columna de ancho 3. Entonces, eso me dio variedad para ver diferentes anchos de columna. Si se dieron cuenta, y probablemente si le preguntan a Alejandra, ella va a decir que es mucho más cómodo leer una columna de este ancho, que fue la que estuvo leyendo, que una columna de este ancho. ¿Por qué? Porque aquí, incluso yo no sé si se dieron cuenta al comienzo, Alejandra parecía bien un partido de tenis. O como si se hubiera sentado en la primera fila de un cine en una película francesa. La columna era tan ancha, sí, ella, es curioso, pero ella, la distancia, normalmente uno la pone a esta distancia y su merced la pone un poquito más cerca, y al estar más cerca, pues todo está más, de repente la pone un poco más cerca porque la letra lo obliga a uno a eso, la letra está muy chiquita, entonces enfocar esta distancia es complicado. Y al ponerla a esta distancia, cubre todo el espacio y a uno le toca mirar casi con mirada india, la llamaría yo, entonces mirar desde allá hasta allá para hacer todo el recorrido. Es mucho más fácil cuando el recorrido es un poco más corto. Miren además que en este caso está la fuente Minion, la fuente Minion Pro en tamaño 8, en tamaño 8 y en tamaño 8, pero con interlineado 8, con interlineado 10 y con interlineado 12. Miren que siendo la misma letra al mismo tamaño, miren una cosa que se llama color tipográfico. El color tipográfico es la mancha de texto que dejan sobre la hoja. Y miren que esta se ve mucho más oscura que esta. Entre más oscura es la mancha de texto, más cansa al ojo, porque genera más contraste. Yo no sé si lo mencioné la vez pasada, creo que no. No sé si ustedes han visto en computador que le dicen, mire esta imagen durante 30 segundos fijamente. Y luego mire el muro. Ay, Jesús. ¿Sí? Entonces, sí, que uno ve esa contraforma porque la luz le pega a la retina, hay una cosa que se llama la persistencia retinal y la retina queda lastimada con tanta luz y cuando uno queda mirando queda el fantasmito. Es lo mismo que si uno mira una cosa muy brillante y después mira y queda con fantasmas ahí un buen rato, mientras la retina se recupera. Cuando yo leo textos muy contrastados, es decir, mucho negro y mucho blanco, la retina se cansa más. Cuando yo diseño textos que tienden a ser más grises en el color, miren que la letra es negra, pero la sensación de gris es mucho más bajita, es mucho más cómodo de leer. Cuando yo estoy diseñando la palabra clave de diseño de textos, se llama confort. Esa es la palabra clave. Es lograr que las personas estén cómodas en la lectura que estén haciendo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué hora son? Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes han oído hablar de Usain Bolt? ¿Sí lo conocen? ¿Quién es Usain Bolt? ¿Cómo? El que es el más rápido del mundo. El humano más rápido del mundo, dice, por lo menos en 100 metros. Sí, yo sé. Si ustedes tuvieran que describir
fisiológicamente a Usain Bolt, ¿qué me diría? Es muy alto, mide 1,90. ¿Qué más? Sí, ¿le parece que no es musculoso? Vamos a ver. Sí. Ojalá yo. Voy a hacer una... No, mira, no es flaquito, o sea, Sí. Para flaco, flaquito, sí, o sea, flaquito. Este señor es, en mi humilde concepto, este señor es una nevera. O sea, imagínense cómo es en la línea de arranque. Lástima que no hay una toma de frente, totalmente de frente, porque de frente parece un cuadrado, o sea, es un cuadrado literal. Es increíblemente musculoso. No es el músculo de fisiculturista, es decir, no es el músculo de... No, y sobre todo hecho a punta de esteroides, sino que este es músculo brutal. Les voy a presentar a otro señor. El señor se llama Abebe Bikila. Seguramente no lo han oído mencionar. Les presento a Abebe Bikila. ¿Musculoso? En las piernas. En las piernas. Yo diría que es increíblemente musculoso. Lo que pasa es que es otro tipo de músculo. ¿Qué diferencia hay entre Abebe Bikila y Usain Bolt? Que Usain Bolt se come. ¿Ah? Este señor come también. Pero su contextura es diferente porque hacen cosas diferentes. Usain Bolt es experto en correr 100 metros y 200 metros planos, y corre 100 metros en 9 segundos. Cuando yo tenía más o menos shape, yo corría 100 metros en 15, ¿verdad? El señor me da 2 vueltas. Y corre 200 metros en 19 segundos, una cosa así, que es una vulgaridad. Este señor fue la primera persona, una de las primeras personas en correr 42 kilómetros en menos de 2 horas. Es maratonista, ganador de la Maratón de Roma. De hecho, la corrió descalzo. La ganó. Y sí, la foto de la maratón es esa. Obviamente aquí está calzado, no es la maratón de Roma. La construcción física de Usain Bolt es para correr 100 metros, es decir, sus músculos son músculos de poder, es músculo de power, pero power que se acaba pronto, es como meterle nitrógeno al carro. Aguanta un ratico y va muy rápido, pero aguanta un ratico. Este señor no tiene punta de velocidad. Bueno, seguramente corre más que yo 100 metros planos, seguramente. Pero su característica no es la punta de velocidad, su característica es la resistencia. Este señor, sus músculos, él no es inflado, pero si uno le tocara los músculos es como tocar varillas, es decir, es una musculatura súper sólida, pero no es voluminosa, sino que es resistente. Entonces, esa es la diferencia entre Abebe Bikila y Usain Bolt. Ahora, la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Cámara. Y es lo siguiente. No es lo mismo leer 100 metros planos que leer una maratón. Cuando yo diseño según un poco el público. Entonces, si estoy diseñando para niños, tengo que pensar de pronto, insisto, no es un asunto de tamaño, sino de extensión. Si estoy diseñando para adultos mayores,
el problema ya es de visión, de tamaño, entonces tengo que aumentar los tamaños de la letra, etc. Si yo estoy diagramando o diseñando un artículo rápido, es decir, un artículo de revista o periódico, ese tipo de textos son textos que se deberían leer en 5 o 10 minutos por mucho. Mientras que si yo estoy diseñando 100 años de soledad, es un texto que se tiene que leer. ¿Sí? Entonces, lo que busco en un texto corto es velocidad. Lo que busco en un texto largo es aguante. ¿Sí? Que yo no me aburra, que lo que le pasa muchas veces a uno, que uno arranca a leer un texto largo y cae, señor. Si en la antología existen diferentes tipos de cuentos y hay cuentos mucho más largos que otros, ¿se cambia el tipo de forma? No, porque esa extensión no es dramáticamente notoria, uno, y dos, porque es todo el libro. Es decir, puede que uno lea un cuentico y luego el otro, pero técnicamente son lo mismo. De todas maneras, es una consideración que usted podría tener cuando esté diseñando. Pero como es todo el libro, que es el conjunto de los cuentos, yo lo pensaría más como una lectura de maratón, no tanto como una lectura de 100 metros. Miren que cuando se diseña para lecturas rápidas, lo que se hace es usar columnas angostas. Entonces, por eso es que ustedes verán en periódicos y revistas que se usan columnas angostas y se usan varias columnas en una misma página. Cuando yo voy a diseñar textos para maratón, se usan columnas más anchas y solamente se usa una columna. Siempre es una cosa que podemos decir, y ustedes casi lo pueden ver de golpe de vista, es que miren que leer esto cansa mucho, se siente súper saturado, esto se siente un poco más amable. Entre más espacios laterales y más espacio interno yo deje en el texto, es mucho más cómodo de leer. Otra cosa, cuando yo estoy diseñando textos rápidos, normalmente los tamaños de letra pueden ser de 9 o alguna cosa así. Este está muy chiquito en cualquier condición. Es denso. Alejandra hizo un buen trabajo ahí tratando de descifrar eso. Cuando yo voy a diseñar textos más extensos, normalmente el tamaño de la letra crece a, no sé, 11 puntos, incluso a veces 12. Incluso si estoy diseñando para personas de adultos mayores, 14 puntos de tamaño. Lo que les voy a pedir a ustedes, el primer ejercicio o la primera cosa que ustedes deberían hacer en su libro es, pues además de hacer el inventario, es hacer pruebas de texto. En las pruebas de texto uno valora 4 cosas esenciales. Primero, las pruebas de texto uno las empieza a hacer desde el cuerpo de texto, que dijimos que es lo principal. Y se valora la tipografía. ¿Sí? El usar Helvética, Garamond, Comic Sans, la que sea. 2, el tamaño de la letra. 3, el ancho de columna. Y 4, el interlineado. Hay una relación armónica y proporcional, digamos, entre esos 4 elementos. Hay tipografías que permiten manejar cierto tipo de interlineados más cerrados. Hay una relación directamente proporcional entre el ancho de la columna y el interlineado. Entre más ancha es la columna, más grande debería ser el interlineado. Cuando yo estoy usando columnas así de angostas, puedo usar interlineados pequeños, porque el ojo fácilmente salta de una línea a otra y no se pierde en el camino. Sin embargo, pues sigue existiendo el problema de, al amontonar una línea encima de la otra, pues pierdo ciertos rasgos de la lectura. De todas maneras, es mucho más fácil interlineados pequeños para columnas angostas e interlineados mucho más amplios para columnas más anchas. De todas maneras, columnas de este ancho con este tamaño de letra son 0 recomendables. Es demasiado. Si yo tuviera que escoger, probablemente para ese tamaño de letra que tengo, yo me iría con un ancho de columna más o menos así,
de repente forzándome mucho, pero me iría más o menos por acá. Dicen que para lecturas largas, para libros, dicen los que saben de diseñar libros, que más o menos una línea debería tener aproximadamente unas 12 palabras por línea. ¿Sí? ¿Puedo poner 13? Sí. O sea, no hay un Moisés que haya bajado con las tablas de la ley de cuántas palabras tiene una línea, pero sí es importante entender la relación. Es muy importante que estas pruebas de texto sean impresas. No sirve hacerlas digitales. ¿Por qué? Porque en digital uno le hace zoom y pierde la noción de escala. Al hacerlas impresas, yo sé cuál va a ser el tamaño real. Sí, o sea, en el mundo análogo, 12 puntos son 12 puntos. En el mundo digital, 12 puntos son cualquier cosa. Sí, yo zoom y veo 12 puntos de este tamaño. Entonces, necesitamos y necesito, para que ustedes ganen experiencia en eso, que impriman para poder ver, uy, esta letra sí o esta letra no. Quiero que miren la cara de Alejandra otra vez. Va a leer otro texto. Quiero que la miren. Esta vez solamente la vamos a ver leer. Va a leer la columna de arriba de la izquierda. ¿Ok? Ustedes no miren la hoja, solo miren la cara de ella. 3, 2, 1. La de arriba a la derecha, perdón, la grandota. Ah, ¿está? Sí. Ahora que vaya a la tercera línea, empieza a llorar. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal está leer eso? ¿Por qué? No, ¿sabe qué? Miren por qué. Váyanla rotando para que vayan entendiendo por qué Alejandra tenía cara como de... Entonces, primera tarea que van a hacer para la próxima clase. Van a hacer pruebas de texto. Probando anchos de columna ideales. Obviamente no van a hacer, o sea, no prueben este. No prueben el ancho porque pues ya sabemos que no. Y no prueben este porque ya sabemos que no. Además que fíjense que este está calavereado. O sea, ya entra más. Pero prueben, no tiene que ser este tamaño, pueden ser otros anchos. Pero ensayen. ¿Sí ve que uno puede hacer llorar a alguien con un texto? Imagínense que este fuera el parcial para pasar a la universidad a la que ustedes quieren entrar. Y les entreguen, lea ese texto y diga qué entendió. Y uno puede hacer sufrir a alguien con eso. El ICFES, profe, el ICFES. O el ICFES. Entonces, miren lo siguiente. Van a hacer pruebas en hojas, sí, usando InDesign, y ahorita hablamos de InDesign, pero van a hacer diferentes pruebas del cuerpo de texto. Prueben algunas tipografías. Aquí yo les voy a poner ejemplos. Voy a poner esta maravillosa fuente Vivaldi. Y voy a poner aquí una que se llama Rotis. Hay un conejo que está invadiendo mi espacio personal. Mi rebaba. ¿Eso es un conejo? Mate ese conejo. Hay otra Rotis que se llama Rotis Serif. Hay otra Semiserif. Hay otra Rotis que se llama Serif. Hay otra que se llama Rotis Sans. O sea, esta es la misma fuente, pero una tiene serifas, la otra no tiene serifas, la otra tiene serifas en las partes altas de la letra. Tenemos aquí la Helvética New. Tenemos aquí una que yo debería prohibir de entrada que se llama Century Gothic. Que a ustedes les... Esa es buenísima para hacer trabajos de humanidades. Porque es la letra gordita, grande, que ocupa mucho espacio. Bodoni.
Aquí está. Entonces, y aquí de paso puse, aquí tengo la Minion en 10-12 y la Minion en 12-14. Entonces, cuando doy esas medidas, 12 se refiere, el primer número se refiere al tamaño de la letra, el segundo número se refiere al interlineado. Entonces, para que vayan mirando, la idea obviamente es que ustedes hagan un filtro. Yo aquí esto lo puse de ejemplo, pero pues yo puse la Century, aunque yo jamás usaría la Century, pero la puse, pues para que vean cosas. La idea es que ustedes hagan pruebas de texto realmente probando, es decir, que la miren. Hay fuentes que se ven muy lindas cuando uno ve 2 o 3 caracteres, pero cuando uno las ve funcionando en texto, se ven muy mal. O hay fuentes que se ven muy feas de frente, de cerquita, y cuando uno las pone en cuerpo de texto se ven muy bien. Por ejemplo, la Garamond. La Garamond es, o sea, verla sin flap o verla en detalle es como, ¿en serio? Pero cuando uno la ve a 9 puntos funcionando, se ve chulo. ¿Sí? Entonces, vale la pena pensar. Hasta ahí, ¿vamos bien? Una pregunta. Señor. Es como vamos a veces hacer menos ancho en el texto. Ahí deberíamos reducir, debería caber la misma cantidad de información que habría en un texto ancho, o pues debería que Me perdí, no entendí. Ajá. Sí. No, yo ahí lo puse. Importante aquí, el texto que pongan para probar, que no sea Lorem Ipsum, sino que sea un texto en español. Puede ser lo que sea. Lo que sea, no tiene que ser de los cuentos, pero que sea en español. Es que el inglés, el español funcionan diferente y hacen cosas diferentes. Entonces, es mejor en español para que ustedes se lleven una idea. Además, por ejemplo, hay fuentes tipográficas que no tienen el carácter ñ. Y sería muy importante darse cuenta de eso antes y no después. Entonces, es muy importante que hagan esas pruebas de texto. Puede ser el mismo texto y lo prueban varias veces. Ahorita que estábamos diciendo de las pruebas, de los niveles de información, por ejemplo, si yo voy a hacer poesía y si voy a hacer prosa, ahí hay un cambio en el cuerpo de texto. ¿Y cómo se lo ponen en tamaño más o menos del dibujo? La idea es que ustedes, corazones, la idea es que ustedes prueben tamaños interlineados, anchos de columna, las 4 variables que puse ahí. Entonces prueben una fuente, pero si hay una fuente que no les gusta de entrada, pues ya descártenla y quédense, sí, o sea, no se trata de imprimir 400 hojas. De todas maneras, si ustedes hacen un formatico así como el que yo acabé, como el que les estoy mostrando acá, y lo tienen con fuentes y arman una carpetica, esas pruebas de texto les pueden servir para otras cosas en el futuro. Es decir, en vez de sacar pruebas, yo ya tengo una prueba de texto de la Minion. Y la tengo en tamaño 9, así como les he mostrado, en 10, en 12, y eso les permite, uno dirá, no es gasto, si son juiciosos igual a una carpeta, sino que es una cosa que ustedes pueden revisar después. Entonces les sirve para otras cosas que vayan a hacer en la vida. ¿Claros? ¿Vamos bien? Cuando estoy haciendo, voy a poner otra cosa. Perdón, voy a recoger todo esto. ¿Me ayudan? Gracias. Ya sé por qué me quedé desordenado. Ahora miren esto. Cuando yo pongo textos, los textos pueden estar alineados o pueden estar justificados. Cuando sean las y media, me avisen. Entonces, avísenme a las y media. Puedo tener textos alineados o puedo tener textos justificados.
¿Qué es alinear un texto? Alinear un texto es ajustarlo a un eje. El eje yo lo puedo usar eje central, eje derecho o eje izquierdo. La pregunta es, y pues justificar es alinear a dos ejes, izquierdo y derecho. Normalmente en un cuerpo de texto uno no usa ejes centrales. ¿Por qué? Porque es muy irregular. Yo empiezo a leer en un sitio no especificado, acabo de leer en un sitio no especificado y tengo que volver a otro sitio no especificado. Entonces, esto disminuye la velocidad de lectura. Viene la pregunta, ¿es chévere diseñar alineando? Probablemente alinear a la derecha no es tan buena idea. ¿Por qué? Por un poco lo mismo. Yo leo y cuando acabo de leer tengo que volver a un sitio no especificado. Alinear en bandera, alinear a la derecha, puede ser interesante si mis textos son cortos, es decir, si yo estoy usándolo para pies de imagen o para pies de página, de repente funciona, pero para un cuerpo de texto completo no tanto. Alinear en bandera hacia la izquierda es mucho más común. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de lectura es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, no importa dónde acabe uno, uno siempre sabe a dónde va a volver el ojo en la siguiente opción. ¿Hasta ahí? Bien. Quisiera que notaran esta primera hoja por lo siguiente. Yo aquí puse dos columnas, ambas centradas. ¿Y qué pasa? Al ser irregular esto y al ser irregular esto, el espacio entre columnas, que se llama medianil, se ve y no se ve bien, no se siente cómodo. Si a uno le perturba un poco las cosas filudas, es como acostarse al lado de una cuchillera. Sí, o sea, si yo pongo 26 cuchillos aquí al lado de uno como que no se siente cómodo. Entonces, más o menos pasa eso. Miren que cuando yo uso una alineación a la derecha y una alineación a la izquierda y las pongo lomo contra lomo, es decir, comparten el mismo lomo, es un tipo de diagramación que podría funcionar. De repente esto se ve muy bien si este es el cuerpo de texto y este es un pie de página en un tamaño más pequeño, pero comparte el mismo lomo, entonces el medianín se hace notorio. Si yo tengo alineación en bandera, pero donde los cuchillos, las uñitas se enfrentan, no es tan chévere. Sin embargo, pues aquí tengo una pregunta. Aquí tengo un texto justificado y aquí tengo un texto alineado. Cuando yo tengo dos textos justificados, miren cómo se marca muy bien esto. Cuando yo tengo dos textos alineados a la izquierda, esta distancia es un poco incómoda porque es recto contra irregular. De repente, si el medianil es mucho más grande, se vuelve más cómodo hacer dos textos o dos columnas alineadas en bandera, pero si yo tengo un espacio suficiente como para que no se vuelva incómodo. Hasta ahí, todo bien. Entonces va una pregunta. ¿Qué hice ahora mismo? Va una pregunta. Si a ustedes les toca diseñar un libro, sí, casual, ¿ustedes justificarían o alinearían? Depende de qué. De cuánto tiempo tenga, porque pues a mí me parece que justificar a ambos lados es mucho más complicado y tiene como muchas más reglas que hacerlo pues en bandera. Tienes que tener mucho más en cuenta la cantidad de caracteres por línea. Ok. También depende del tipo de cuerpo, así es prosa, así es ¿Qué poesía. tan largo es Pero esto? vamos a suponer que es prosa. Sí, porque si es poesía, incluso pues, podría ser esta cosa centrada y no sé, cosas así. También qué tan largo sea, o cuántas columnas vayas a poner en la página. Si voy a hacer un libro como el que ustedes van a hacer, ¿cuántas columnas usarían? ¿Por qué? Porque es un texto largo. Entonces, probablemente sería ideal no diseñar a dos columnas, sino diseñar a una sola columna. Recuerden que tenemos una restricción de tamaño, y es que tenemos que ser
menos de media carta. Entonces el libro va a ser así. Entonces hacer 2 columnas sería hacer 2 columnas Así. de este ancho o una cosa así. ¿Qué pasa? Cuando yo justifico, corro el riesgo de calaverear el texto. Entonces, ¿qué es calaverear? Cuando se abren espacios blancos, huecos, espacios antinaturales entre las letras. O a veces, un poco por la flexibilidad de programas como InDesign, se amontonan las letras. ¿Qué es una viuda? Pues eso decía Rosario, cuando queda como una palabra muy cortica al final de una línea y queda como explotando. Bueno. Ah, bueno. Pero entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Si se calaverea, no funciona muy bien. Yo tengo un término, y es que cuando las letras se abren, son calaveras, eso es como conocimiento universal. Cuando las letras se juntan, yo me invento un término, eso es mío, de mí, o sea, no es universal, yo la llamo diablitos. Sí, entonces tenemos calaveras y diablitos. Van a ir al Festival Cordillera. Ojalá. A ver a los Cadillacs. Muy. ¿Han oído esa canción? Espero. Calaveras y diablitos. ¿No ha oído Calaveras? ¿Qué tipo de vida lleva usted? De todas maneras, cuando yo tengo un texto justificado, miren que en una columna muy angosta se abren las calaveras. Incluso aquí se ven calaveras. Incluso aquí se ven algunas calaveras. O sea, fíjense que solamente cuando tengo anchos de columna más bien amplios es cuando las calaveras empiezan a desaparecer. Para corregir esas calaveras, se inventaron una cosa que se llama los hyphens. Palabra muy sofisticada para decir guión de partición de palabras. Guión de partición de palabras. O hyphen. En inglés existe el término hybnation o hibernación, lo llaman en español, que es básicamente el acto de ponerle guiones de partición de palabras a un párrafo. Esas particiones de palabras se usan para evitar que haya calaveras en un cuerpo de texto. Pero hay como un límite de que se puede poner por texto. Esto es un asunto de religión, ya hablamos de eso. Sí, ya, es un asunto religioso. Entonces, primera cosa, ¿para qué sirven las particiones de palabra? Para tratar de evitar las calaveras y los diablitos. Al partir las palabras, entonces se puede distribuir mejor el texto y se evitan esos huecos que se arman en los párrafos. ¿Hasta ahí? Bien. Pero si yo alineo hacia un lado, digamos a la izquierda, el espaciado entre las palabras y letras es el natural de la fuente. Luego no debería haber calaveras. Como no hay calaveras, no debería haber partición de palabras. Entonces, cuando yo uso textos justificados, se usa la hibernación o la partición de palabras. Cuando uso textos alineados a un lado, no hay partición de palabras. Acuérdense de eso. Y efectivamente, cuando hay demasiados guiones consecutivos en las líneas, empieza a volverse molesto para la visión. Entonces, hay varias religiones, ¿sí? Hay unos que son los magdalenistas que dicen que no debe haber sino máximo 2 guiones consecutivos en una línea. Hay los oscaristas que dicen que no debería haber más de 3 guiones consecutivos en una línea. Y pues depende de la religión que quieran seguir, pero Magdalena no tiene la razón y Oscar tampoco. Es decir, no es un asunto de fe o de religión, sino es un asunto de criterio. Es un asunto de ver si se ve bien o si no se ve bien, sí, estoy de acuerdo con Magdalena en que 3 empieza a volverse incómodo, pero a veces es entre
tener un guión más o tener una calavera, prefiero el guión. Y pues podemos usar ambos tipos de organización de texto en el libro, no tenemos que enseñarnos a uno. Claro, lo que pasa es que cuando uno está diseñando una pauta de diseño en el libro, uno trata de irse, escoger, tomar partido. Y eso nos lleva a otro lado. ¿Ya son las 1:30? Soy muy bueno. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces les voy a recomendar a un señor que se llama Robert Brinkhorst. Robert Brinkhorst es un señor que escribió un libro que se llama The Elements of Typographic Style, que está editado afortunadamente en español por el Fondo de Cultura Económica y luego lo pueden conseguir en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Y no es tan caro, debe costar como 70 o algo así. Digo, no es tan caro para lo que es. Se llama Los elementos del estilo tipográfico. Voy a ir dibujando una cosa. Entonces, Los elementos del estilo tipográfico es un libro que habla de cómo hacer libros. Y habla de los criterios de la tipografía y habla de los criterios de... que para mí caminar es más fácil. Este señor, Brinkhorst, diseñó este libro y es tan importante en el mundo, o sea, dice unas cosas como tan razonables que casi todos los libros de tipografía que yo conozco tienen en la bibliografía a ese libro. O sea, sí, para todo el mundo es muy relevante los elementos del estilo tipográfico. El señor dice cómo hacer un libro y él diseñó el libro siguiendo las reglas que él dice. O sea, el libro, digamos que está muy bien hechecito y de hecho, él tuvo muchos problemas a la hora de traducirlo a otros idiomas. Entonces, él pidió que cuando se tradujera el libro, por ejemplo, a español, que él lo diseñara. O sea, para ser coherente y consistente con su lógica. Este señor, Brinkhorst, en su librito, menciona, ya ahorita vuelvo a ver, Brinkhorst menciona que cuando uno diseña títulos o diseña otras escalas de texto para generar jerarquías, esas jerarquías deberían ser armónicas, o sea, no es como texto chico, título grande, sino que debería haber una lógica de crecimiento. Entonces, que si yo tengo un texto de este tamaño, los niveles hacia abajo deberían ser proporcionales a ese texto y los niveles hacia arriba deberían ser proporcionales, usando varios métodos, por ejemplo, la proporción áurea. Si ustedes han oído hablar de la proporción áurea, hay un número que se llama el número áureo, que se llama phi. Y phi es un número, phi no pi. Sí, o sea, son dos cosas diferentes. Es un número que es 1,618, bla, 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 que dicen que es el número áureo. Entonces dicen que si yo tengo un título, un cuerpo de texto a 10 puntos, y yo multiplico ese número por 1,618, el número que se obtiene, que en este caso debería ser como 16 puntos,
es proporcional al otro y eso sería otra de las escalas de texto. Y que ese 16 lo multiplico por 1,618 y así voy logrando escalas de tamaño hacia arriba, escalas de tamaño hacia abajo. No es que siempre lo tengan que hacer así. O sea, hay muchos libros y muchos diseñadores que proponen diferentes formas de generar escalas en los textos, pero lo que sí es cierto es que debería haber un cierto ritmo de crecimiento y de decrecimiento entre los elementos que yo pongo en una página. Imagínense que es como poner las escaleras de aquí de su vida y que haya una escalera, un escalón que sea de 60 centímetros y el otro es de 5 y el siguiente es de 17 y el siguiente. Entonces uno va subiendo escaleras y luego pasito así. Entonces, la idea es que haya un ritmo. ¿Ok? Entonces, importante que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo las pruebas. Pues cuando hagan las pruebas de texto, hagan pruebas de cuerpo de texto y después hagan pruebas de lo que seguramente con Rosario y Magdalena mencionaron alguna vez que se llaman los emparejamientos. ¿Qué es el emparejamiento? ¿Lo oyeron mencionar alguna vez? El emparejamiento es, o los maridajes, creo que los llama Rosario. El término, creo que ya usa el término maridaje, que es poner una tipografía al lado de otra. Sí, o sea, ¿quién es una pareja chula o interesante para que salga con esto? Entonces, sí, no todas las palos secos salen con todas las serifadas y de repente es puso una serifa fina con una serifa cuadrada, pero buscar que haya ese maridaje, que haya esas ciertas lógicas de encuentro. Ustedes debieron haber trabajado con eso en sus clases seguramente. Entonces, cuando hagan las pruebas de texto, también hagan algunas pruebas una vez que hayan definido cuál es el cuerpo de texto. Ay, letrero. Esta directora de cámara está durmiendo. Entonces, lo interesante es que ustedes, una vez que se decanten por una fuente tipográfica que piensan que van a trabajar de cuerpo de texto, hagan unas pequeñas pruebas de escalas, de maridajes y demás, pues para que ustedes ya la tengan clara, para que sepan con qué va a trabajar y no lleguen a especular después cuando estén en un diseño. ¿Ok? Hasta ahí cierro el capítulo pruebas de texto. Siguiente capítulo. Hay 2 capítulos más. El otro capítulo lo voy a mencionar a comienzos de la otra clase, pero pues el capítulo que viene ahorita se llaman derroteros y el otro capítulo se llama páginas tipo. Entonces, antes de que se me olvide, porque ahora vamos a salir corriendo, les voy a pedir el favor que en nuestro canal No está grabando. No. Nosotros o ustedes vieron hasta el capítulo 6, creo. Entonces les voy a pedir que de aquí a la próxima clase vean hasta el capítulo 13, estilos de párrafo 2. Y quiero, pues, miren que de entrada aquí el capítulo 7 se llama niveles de información y páginas tipo. Entonces, de las páginas tipo vamos a hablar en la próxima clase con las pruebas de texto que ustedes traigan y con los derroteros que ustedes traigan. ¿Ok? Derroteros. Sí, entonces para la próxima clase van a traer, pruebas de texto impresas con todo lo que hemos explicado, pues uno ya vea más o menos funcionando, y derroteros. Las páginas tipo, pues las empezamos a tratar ahí. Estén pendientes del horario, porque no estoy seguro, creo que la otra semana ya nos vemos en aulas de compra. Creo. Entonces, no lo puedo jurar, pero revisen antes de llegar acá y sentarse que esperar la Navidad.
¿Listo? Ahora, ¿qué es un derrotero? Voy a mencionar una palabreja que ustedes van a empezar, ya deben estar oyendo en Proyecto 1 y que van a estar verdes de oír. Mapa. Mapear. Vamos a mapear esta información. Yo sé, ya están verdes de oírlo. Todavía no. En Avatar, yo les dejé un link. En Avatar yo les dejé un link donde pueden descargar esto. Me siento ultra chill. Y son derroteros, son estos esquemas de derroteros. Hay derroteros de 8 páginas, derroteros de 12 páginas, derroteros de 16 páginas. La idea es que están hechos para que se impriman en tamaño tabloide. La idea es que ojalá los impriman en tamaño tabloide, pero no hay que imprimirlos todos, sino según el número de paginaje que vayan a usar en sus cuadernillos. Muy probablemente el paginaje que van a usar es 16. Entonces yo voy a hacer la idea de esto. ¿Qué es esto? Es un mapa a ver cómo estoy de potencia de voz. Es un mapa de la publicación. ¿Para qué sirve un mapa? Normalmente solemos asociar mapas con geografía, pero los mapas son sistemas gráficos que permiten visualizar información compleja en un mismo lugar, es decir, que me permiten ver ciertas complejidades, ¿sí?, a través del uso o el establecimiento de códigos visuales. Por ejemplo, seguramente todos ustedes en su casa tuvieron o tienen un atlas de Colombia. Y ese atlas tiene mapas. Hay un mapa político que le dice, hay estos departamentos, hasta aquí va, estas son las capitales, etc. Hay un mapa hidrológico, me dice, este es el río Magdalena, el río Cauca, el Meta, el Amazonas, etc. Hay un mapa orográfico, que es el que me dice las montañas, las alturas, los Andes, la Sierra Nevada, la Macarena, etc. Hay un mapa climático que me dice es que aquí hay temperatura y humedad, y cada uno de esos me brinda un tipo de información diferente. Para una publicación es importante hacer un mapa. Hay publicaciones en donde estos mapas son importantes y hay publicaciones en donde estos mapas son imprescindibles, o sea, así, de ese nivel. Para hacer un libro, este tipo de mapas que llamamos derroteros son importantes. Si yo voy a hacer revistas o periódicos, hacer esto es imprescindible. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Y va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a hablar de tres tipos de derroteros, 3 tipos de mapas. El primer derrotero lo vamos a llamar derrotero de publicación. Y ese derrotero de publicación básicamente dice cosas como, es el que me dice dónde están las cosas. Entonces aquí me dice cuadernillo 1, cuadernillo 2. Fíjense que cuando yo veo un libro, veo las parejas de páginas. Así veo yo en InDesign. Página 1, que está solita, porque es la primera. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, la 9. Y la 16 va con la 17, son pareja. Pero en el derrotero van divididos porque esto está fragmentado en cuadernillos. La página 16 es la última del cuadernillo 1, la página 17 es la primera del cuadernillo 2. ¿Ah? A la hora de la visualización se ven así, pero para el derrotero es mucho mejor mostrarlos así, porque eso le ayuda a uno a acordarse, esto está en un lado y eso está en otro lado. ¿Okay? En este derrotero de publicación yo debo poner primero, ¿qué va a dónde? Entonces voy a poner un ejemplo. Esta es la página de cortesía.
Esta es la página, esta va en blanco. Esta es la página de medio título. Esta es la página de ex libris. Esta es la página de título. Aquí van las legales. Aquí va la dedicatoria. Aquí va en blanco. Aquí va el lema. Aquí va el índice. Y como el índice, si yo tengo 623 cuentos, probablemente yo sé que un índice, si son 623 cuentos, no me va a caber en dos páginas, yo voy a necesitar unos más. Pero como casi todos ustedes deben estar haciendo, y pues más o menos ese es mi estimado, sus antologías deberían ser como de 10, 12 cuentos más o menos, mínimo. Imagínense un long play, ¿sí? 6 de la cara A y 6 de la cara B. Pues eso sí cabría en una doble página. Y de repente después van el prólogo. El prólogo voy a empezar aquí. Y aquí decidí que voy a poner una imagen. Para esas entradas de capítulos, si vieron el libro que les mostré ahorita, entonces tengo como esa imagen que me ayuda a entrar al capítulo. Y aquí yo puedo decir qué es la imagen, qué me imagino. Aquí necesito una persona llorando. No voy a ser mucho más específico, simplemente algo general. Y aquí, esto es prólogo. Y aquí va una imagen. Y aquí empieza el capítulo 1. Y esto es capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Y según mis cuentas, ¿cómo sé las cuentas? Como yo tengo las claves de texto, hay una herramienta buenísima en Word que dice contar palabras. Entonces yo puedo coger este bloque de texto, meterlo en Word, pegarlo en Word y que me diga cuántas palabras, cuántos caracteres tiene con espacios. Y después yo puedo escoger el texto de verdad que voy a usar y me dice tantos espacios. Hay una cosa que se llama regla de 3. ¿Sí? Entonces dice, voy a decir, 1500 caracteres ocupan 10 líneas. 15.000 caracteres. ¿Cuántas líneas ocupan? 100. Muy bien. Esta la regla de 3 fácil. Entonces, si se acuerdan, esa por esta dividido esta. Y aquí entonces yo sé que empieza con el capítulo número 2. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Entonces es saber dónde va todo. No se preocupen, para la próxima clase ustedes van a traer su propuesta de derrotero. Si necesitan más hojas, pues imprimen más hojas y van llenando. Aquí está para 4 cuadernillos, para 5 cuadernillos, pero si necesitan un sexto, pues sexto, séptimo, octavo, no importa. Y van a llenarlo. Garantizado se van a equivocar. Es decir, no se preocupen. Necesito que lo hagan a conciencia. El asunto es que del derrotero al producto final les van a pasar cosas que no coordinan y entonces van a decir, ay, pero pues eso es parte del aprendizaje. La 2 son las pruebas de... No. El derrotero de producción se llama. El derrotero de producción dice cosas como lo siguiente. Decidí que mi cuadernillo número 1 esté en Propalcote y de repente mi cuadernillo número 2 está en Propalmat. Puedo cambiar el papel, por ejemplo. O, si se acuerdan, nuestro libro está hecho en 2, dice que máximo es 2 por 2 tintas. Como todos nosotros vamos a trabajar en CMYK, porque vamos a imprimir el láser y las láser solo imprimen en CMYK, hay tintas adicionales especiales que llaman Pantone, las han oído mencionar, y hay naranja fosforescente, plateado, dorado, rojo Marlboro, azul Francia, no sé, hay 1000 colores, pero ninguno de esos colores lo puede imprimir directamente una láser. La láser solamente tiene esto. Y dice, ustedes van a poder usar caras del tiro, 2 tintas, y del retiro, 2 tintas. ¿Ok? Entonces ustedes de repente deciden, yo quiero que el tiro sea cian y negro
y que el retiro sea magenta y negro. Entonces, en mi mapa, en mi derrotero de publicación, voy a hacer eso. ¿Qué páginas van en el tiro? ¿Se acuerdan el mapita que hicimos? ¿Qué va en el tiro? La 1, la 4, la 5. Sí. 1 en el tiro, 2 en el retiro, 2 en el tiro, 2 en el retiro, 2 en el tiro, 2 en el retiro, 2 en el tiro, 2 en el retiro, y la última en el tiro. ¿Y el retiro cómo lo voy a hacer? Negro y magenta. Y el siguiente cuadernillo lo voy a hacer negro y amarillo si quiero. Y el retiro lo voy a hacer negro con ciandios. Pues miren que ahí le estoy dando colorido al asunto. Entonces, en el mapa, si yo hago esto, cuando yo esté diseñando el índice, sé qué colores le puedo poner, qué tintas que estoy usando en el índice, y sé qué debo ponerle. Y cuando esté haciendo el prólogo, sé cómo va. Miren que hay cosas curiosas. Miren la página 16 y la página 17. Son páginas que van juntas. Pero la página 16 es cian negro y la página 17 es negro amarillo. Eso quiere decir que cuando yo diseñe, aunque esas dos páginas van juntas, tengo que estar pendiente de no pasar cosas cianes aquí porque la embarro. ¿Ok? Esto lo van a entender un poquito mejor. Entonces la idea es que ustedes me hagan una propuesta. ¿Cómo creen que sería el derrotero de producción? Hay otras cosas que se anotan en la producción, como poner troqueles, filtros y otro tipo de cosas que no sabemos por ahora. Pues por ahora sabemos tintas y tipos de papel. Entonces, tarea, armar el derrotero. Entonces, hay 3 tareas. Pruebas de texto. No, 4 tareas. Inventario de niveles de información. 2, pruebas de texto. 3, derrotero. 4, los videos desde el 7 hasta el 13. Pues, y llegar hasta el 13, por si no han visto los anteriores. ¿Listos? Triunfamos. Nos quedan 9 minutos. Voy a parar aquí la grabación y voy a decir cosas importantes.